Lunes 22 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio informativo, a esta revista de prensa, nuestro repaso diario a las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre la prensa digital. Nos acompaña hoy como cada lunes Rafa Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe, como saben, del diario El Diario Córdoba. Como suele ser habitual los lunes, cada periódico sale por un sitio y vamos con este primer vistazo a las primeras planas de los periódicos de Córdoba. El Diario Córdoba ha escogido un tema de urbanismo, de vivienda. Santa Isabel, el barrio de la Huerta de Santa Isabel y Arruzafa aglutinan los solares más cotizados de Córdoba. La foto para el Congreso del PP en Granada. Saludo entre el presidente del PP andaluz y el presidente del PP nacional, Juanma Moreno, que ha sido reelegido sin ningún tipo de sorpresa, y el presidente nacional, Pablo Casado. Casado, Moreno, vas a arrasar en Andalucía. Bueno, pues ya veremos cómo, cuando hay elecciones, es que las hay pronto, si es verdad que se cumple el pronóstico del presidente nacional. El diario ABC también elige esa foto para la portada. Casado clama contra las megalomanías en las luchas internas del PP, referencia casi directa o directísima a Isabel Díaz Ayuso. El titular de apertura también se escapa de nuestro ámbito. Los expertos independientes auguran alta inflación durante mucho tiempo. Bueno, lo de los augurios luego hablamos si le parece a Rafa, pero esto de los gurús que profetizan un día y el día siguiente corrigen las predicciones continuamente, así también es cierto yo. Luego hablamos de eso. El diario El Día habla en su portada también del PP andaluz, del Congreso del PP andaluz. Moreno defiende un PP andaluz centrado como activo electoral. Está comiéndole un poco de terreno a Ciudadanos, se está centrando aún más, dejándole la derecha para Vox, y entiende que esa es una estrategia electoral interesante. La foto que firma la única local de la portada, firma Juan Ayala. Pedaladas contra el machismo. Ayer la plataforma contra la violencia a las mujeres desafió la previsión de tiempo, al final acertaron y se echaron a la calle para reivindicar iniciar los actos del 25 de noviembre, que son el jueves, creo. El jueves, cuando se cumplen, cuando se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Bueno, después seguimos avanzando. Vamos, si te parece, Rafa, con este asunto, el tema con el que abre el diario Córdoba. El tema del suelo. Titula en esta información, que firma Noelia, creo. Noelia Santos. Sí, Noelia Santos. Santa Isabel y Arruzafa aglutinan los solares más cotizados en Córdoba. Es verdad que tampoco hay muchos solares en Córdoba. Sí, ahora Córdoba está creciendo hacia poniente, hacia el oeste. Ese es el gran problema, de ahí que sean los solares más cotizados de Córdoba. Todos conocemos que la zona del casco histórico, barrios tradicionales como son residenciales, como son Ciudad Jardín, la zona de Fleming, Vallellano, Santa Rosa, Valdeollero, etcétera, cada vez se encuentra más despoblado. El centro de la ciudad, como ocurre en todas las grandes ciudades, se está ya convirtiendo en un caladero para oficinas y el sector servicios, mientras que las familias cogen otras zonas para residir, y el gran problema que tiene Córdoba es que ese suelo residencial ya es más bien escaso, se está agotando. De hecho, bueno, en Córdoba había tres zonas muy definidas de expansión, que eran la Huerta de Santa Isabel, la zona colindante con la Ruzafa y todo el perímetro, el entorno que hay para ubicar bien en torno al Hospital Quirón. Esa zona que he citado última del Hospital Quirón prácticamente está ya agotada, apenas queda suelo edificable, con lo cual Huerta de Santa Isabel y Arruzafa es donde ahora mismo se pueden localizar aún parcelas que permiten además construir esas zonas residenciales que además el ciudadano ya va buscando, que no es solamente un edificio donde vivir con piso y con la vivienda habitual, sino que además tienen zonas recreativas, piscinas, pistas de pádel, que la hacen muy acogedora. Las grandes promociones que buscan esos espacios amplios para llevar a cabo esa obra nueva, ya en Córdoba se están encontrando con la dificultad de que queda muy poco suelo, que de esa disponibilidad, con lo cual ese poco suelo que da esa disponibilidad
se está encareciendo mucho en el precio del metro techo, que se llama, que es el suelo que hay, que es edificable, que puede tener techo residencial. Una subida en el metro que también, como es lógico, obviamente la acaba pagando el que compra la vivienda. En la entrevista, o sea, en el anuncio, artículo, reportaje del diario Córdoba, entrevista a Noelia a Juan Manuel Gómez, que es el responsable de Obra Nueva de una inmobiliaria, que reclama más suelo. Córdoba no está creciendo en cuanto a población, es más, se está retrayendo. El padrón dice que hay menos habitantes hoy que hace un lustro, con lo cual yo no sé si es verdad que hace falta más suelo, aparte de por hacer negocio, evidentemente hace falta para construir, pero Córdoba quizá estamos agujereándola, un poco queso gruyer, ¿no? Estamos expandiendo mucho la superficie habitada, pero sigue quedando muchos huecos. Tú decías, no hay grandes parcelas en Ciudad Jardín o en San Agustín. Parcelas no, pero solarcitos sí que hay que se están despoblando. Sí, pero a la gente prácticamente se le está invitando a irse. Son pocos los incentivos que hay por parte del propio ayuntamiento para que tanto el casco histórico como esas zonas que antes eran zonas donde se concentraba mayor núcleo de población, sean atractivas para que los ciudadanos se vayan instalando allí. ¿No? Hace una semana hablábamos que, por ejemplo, el problema que ocasionaba que aparezca un yacimiento arqueológico que es fácil de encontrar cuando decides hacer cualquier reforma en tu hogar en el centro y te aparece eso, un yacimiento, un resto arqueológico que encima lo que te encarece aún más vivir en esa vivienda, ¿no? Vivir en esa vivienda. Con lo cual, bueno, pues después Córdoba tiene también el añadido de que hay un problema para construir en altura, con lo cual también obliga a expandir mucho la ciudad porque no puedes tirar hacia arriba, sino que tienes que tirar hacia lo ancho y hacia lo largo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las promotoras suelen buscar este tipo de espacio amplio donde poder hacer esa obra que además las familias vienen demandando, que le den tranquilidad para que los hijos jueguen en zonas residenciales, que en verano puedan combatir el calor con una piscina, que puedan... Claro, también llamar barrio a eso es otra cosa que se está perdiendo, porque en estas nuevas zonas de expansión el concepto de barrio tradicional que teníamos nosotros, de soy el barrio de San Agustín, Santa Marina, Ciudad Jardín, etcétera, todo eso se está perdiendo porque son zonas residenciales en los que apenas hay identidad con la zona en la que se habita, ¿no? Antes a lo mejor mucha gente llegaba en orgullo, puedes decir, yo soy de la zona de Santa Marina, en el casco histórico de Córdoba, o soy de la Judería, o soy de... Y yo creo que a poca gente le va a escuchar decir, soy de la Rusafa. Sí, porque además si vive para adentro, son este tipo de urbanizaciones las que si vive para adentro y no hay vida en la calle, paseas por ahí y están desiertas. En cualquier caso, yo lo que insisto en que se están moviendo peones. La gente que antes vivía en Fátima se está yendo ahora al Tablero o a la Rusafilla, o como quieran llamarle, y se está vaciando Fátima. O sea, no es que tengamos que esté llegando nuevos vecinos, porque incluso las unidades familiares son más pequeñas ahora que antes, es decir, que no es que haga falta por densidad. Y quizá haya que buscar soluciones habitacionales distintas para el casco histórico. Yo coincido contigo en que no se puede construir 5 plantas, ni poner allí piscinas. Pero bueno, a lo mejor apartamentos para jóvenes pensando, o apartamentos para personas mayores, sí que estaría muy bien ese tipo de espacios, muy céntricos, donde no haya que coger el coche, pero se está renunciando a ese tipo de... El perfil de la ciudad se está transformando, quizás no nos vamos dando cuenta, porque la inercia nos impide también fijarnos en esos detalles, pero muy claramente una zona residencial que era, digamos, donde vivía gente más acomodada, como era la zona de Fleming, Vallellano, Doctor Barraquer, Doctor Marañón, etcétera, se está viendo cada vez más invadida por los apartamentos turísticos, dado su cercanía por la Judería, y que es un sitio muy atractivo para el visitante porque son pisos cómodos, amplios, luminosos y que tienen a 5 minutos la Judería y a otros 5 o 10 minutos el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está empezando a ser ocupado ya cada vez más por ofertas de servicios, oficinas, consultas médicas, etcétera, y el casco histórico pues es donde sí hay un problema alarmante porque es lo que vemos que cada vez se está viendo más abandonado. Las casas deshabitadas, solares abandonados, pues están proliferando por esa zona de la ciudad que precisamente es
el escaparate de Córdoba cada vez que viene gente de fuera y que sin embargo pues cada vez está más abandonado, más desértico. Cada uno propone su negocio, las constructoras inmobiliarias quieren suelo y creo que el ayuntamiento tendría también que intervenir, aunque insiste la inmobiliaria en que no se pone suelo a su disposición, a intervenir para que no se quede la ciudad vacía. El gran problema es que no se sabe por dónde, o sea, una vez que se agote ese suelo, que no es tan, ya es más bien escaso, sí. Para ver por dónde se va a tirar la ciudad, porque la propia orografía de Córdoba te impide el crecimiento, ya sea por Sierra Morena arriba, o ya sea por la Campiña, con lo cual las próximas zonas de expansión de la ciudad sí o sí deben de andar pues por la zona de Levante. Levante, también la zona del aeropuerto, venida del aeropuerto, hay una zona ahí que puede todavía, hay grandes parcelas, a ver por dónde para anda. Lo cual habría que modificar el PLU. Bueno, seguimos avanzando. En el diario ABC, en la portadilla, hay un asunto, bueno, hay varios asuntos interesantes, uno de ellos viene coleando desde la semana pasada, que es el tema del caso Dorado, el caso infraestructura. Titula el diario ABC, Infraestructura recibió 4 avisos de presunto fraccionamiento de contratos. El aviso o no aviso es importante porque en el caso de que al final se investigue una presunta prevaricación, la prevaricación solamente se produce si el presunto infractor conocía la circunstancia, el ilícito legal que estuviera cometiendo. Es decir, si no se es consciente de que se está cometiendo un delito, no existe prevaricación. En este caso, si hay 4 avisos, como señala Rafa Ruiz en esta información de ABC, que llegaron desde la Secretaría del Ayuntamiento a Infraestructuras para alertarles de que no era correcto, ahí sí que cabía la prevaricación. Además, 4 avisos que vienen de asesoría jurídica, que son más importantes, que no es un compañero de mesa que te diga, oye, que te estás equivocando, que has cometido un error, sino que la propia asesoría jurídica te está indicando que lo que estás llevando a cabo es ilegal. Explica también la información muy bien, es muy ilustrativo de qué es lo que ha sucedido, la diferencia que hay entre una adjudicación de obra mayor y una adjudicación de obra menor. Una obra, cuando sale a oferta por encima de 40.000 euros, se trata de una obra mayor, entonces hay que abrir un concurso público que requiere una serie de condicionantes. Sin embargo, cuando la oferta está por debajo de 40.000 euros, solamente hace falta con que se estudien 3 ofertas de 3 empresas a las que se invita a participar directamente para llevar a cabo esa obra considerada menor. Y se adjudica la obra, una de las 3, sin más criterio y sin más. En este caso, la irregularidad que se ha denunciado es que había obras mayores que se han ido troceando para sortear, digamos, la fiscalización esa que conlleva la oferta de una obra mayor para convertirla en obra menor y de esa forma poder adjudicarla sin tantos condicionantes. Y en todos esos casos pasaban casi siempre por la misma persona y por el mismo funcionario. Eso, el asunto es, al igual que ocurrió con la denuncia que presentó en su día Izquierda Unida, lo más normal o lo más seguro es que, dada que las condiciones son las mismas o la situación es la misma, Fiscalía acaba llevándolo delante del juzgado y el caso se judicialice, con independencia de que desde dentro del ayuntamiento también se está investigando para ver si cabe depurar responsabilidades políticas. Un troceamiento, por cierto, muy burdo, porque hay un contrato de 100.000 euros que se trocea en 39.900 euros para evitar el concurso, la libre concurrencia que se quisiera presentar, se presentara, y dejarlo por debajo de los 40.000. Y aparte, ya lo decíamos la semana pasada, hay empresas con una gran solvencia, empresas que han hecho obras muy grandes, empresas muy costosas, que cuando llegaba el filtro de la viabilidad profesional, se la echaba para atrás al funcionario, decían, no, esta empresa no sirve porque no sabe hacer esta obra, cuando esa empresa había hecho obras muy similares o incluso superiores sin ningún tipo de problema. O sea, parece claro que aquí había una trama, señala la información también, una trama en la que tiene que participar obligatoriamente un funcionario al menos, parece que siempre es el mismo, al menos los 4 últimos casos son siempre el mismo, y la mesa de contratación, porque lo que el funcionario hace es entregar una oferta, o sea, una propuesta, luego es la mesa la que decide cuál de las propuestas... Sí, no, en este caso está claro que más de uno ha tenido que mirar para otro lado, ¿no? Y además, bueno, tiene un recorrido amplio. Recordemos que, aunque se haya denunciado ahora y se hayan advertido que son como unos 8 casos los que se han producido a lo largo del último año, de la última o de la presente legislatura, arrastra del gobierno municipal anterior, cuando ya
se vinieron sucediendo casos como estos. En esta situación se da la circunstancia de que el denunciante es precisamente el responsable del área de infraestructura, lo cual tampoco quiere decir nada, porque recordemos que el caso de los áreas de Andalucía, el que presentó la denuncia fue el propio Partido Socialista. O sea que hay que investigar y en el caso de que haya que depurar responsabilidades políticas, yo creo que el Ayuntamiento se lo está planteando muy en serio. Y además la que presentó la denuncia de Izquierda Unida fue Amparo Pernichi, que fue la de infraestructura del periodo anterior, a la que también puede ser que le salpique. En principio, la denuncia ahora mismo está atendiendo los casos últimos, de la Avenida de Libia y algunos casos más más recientes, pero es probable, lo señalan los técnicos, que si se va tirando del hilo, se llegue a bastante tiempo atrás, porque este funcionario, este técnico del que estamos hablando, ya mucho tiempo trabajando en el Ayuntamiento, y es probable que esta práctica fuera antigua. Vamos a seguir avanzando. El diario El Día, la portada la dedica el titular de la foto de portada al 25N, decía yo antes, el próximo jueves es el Día Internacional de la contra la Violencia de Género, machista, o a las mujeres, y ayer hubo algún acto en la calle. Este año va a haber poco acto institucional, tampoco habrá declaración en el Ayuntamiento, porque Vox se niega a firmar la declaración, con lo cual habrá una moción que se aprobará, pero sin la unanimidad necesaria. Y parece que todavía es triste que cada año haya que seguir recordando, con muchísimos casos este año de violencia machista. Yo creo que la pandemia además es una fecha en la que convive el color morado que identifica el 25N con el colorado, el sonrojo que debe de causar en la sociedad que haya que poner una fecha por esta circunstancia, ¿no? Para recordarnos y para concienciarnos de que hay una auténtica lacra social que es la violencia de género. Además, con el agravante de que en lugar de avanzar parece que retrocedemos, porque las cifras dan pie a pensar de que hay un problema de educación a las edades más cortas para concienciar de lo que está sucediendo. De hecho, las cifras este año son escandalosas. La violencia de género ha crecido un 160% entre la población juvenil, lo cual quiere decir que el problema de raíz está todavía ahí, que no se trata de gente con una mentalidad madura que todavía considera que la mujer debe estar en casa y sometida, sino que son las generaciones que ahora empiezan a crecer en las que se están dando más casos. La cifra de muertes de mujeres asesinadas por su pareja este año altamente sonrojantes, son 35 las mujeres que han fallecido por violencia de género en España. En Córdoba, afortunadamente, este año todavía no contamos con ninguna víctima mortal. Sin embargo, eso tampoco nos puede invitar a mirar hacia otro lado, porque tenemos un pasado que cuenta por encima de la veintena las mujeres que han muerto en la provincia a manos de sus parejas, ¿no? Pero ya digo, está bien dar visibilidad al caso, quizás incluso deberíamos hacerlo más de una vez al año, para que esa población juvenil cuya mentalidad empieza a madurar crezca con la clara idea de que el sometimiento es una cosa que no debería haber existido jamás en la historia de los tiempos. Además, como tú dices, no solamente violencia física, no solamente casos de muerte, mucha otra violencia. Hoy precisamente publica en Cordópolis un artículo María Berral sobre los nuevos infractores o las infracciones que cometen la gente más joven. Y dicen en ese artículo que no es como antes, que el menor infractor procedía de un barrio concreto, con un extracto social concreto, familia desestructurada. Ahora es mucho más amplio el perfil, precisamente porque se incluyen delitos relacionados con la violencia, muchos de ellos violencia sexual. Hablamos del sexting, esto de acoso, el stalking, el hostigamiento, las fotos que se difunden en situaciones íntimas. Y muchos de esos casos son personas jóvenes que, no quiero disculparlo, pero quizás que ni siquiera saben que están cometiendo un delito. Creo que falta algo de educación en este sentido para explicarle el daño que están provocando y cómo prevenir este tipo de conductas. Sí, yo creo que el exceso de ego que se adivina en muchos jóvenes, que además ha contribuido para la exposición de ese ego, con lo cual multiplica todos los efectos negativos que puede tener esa personalidad, como digo, cómo ha contribuido las redes sociales, también influye mucho en que se produzcan esta serie de escenas
habituales en las que uno no solamente intenta manifestar su poderío varonil, sino que además lo multiplica y lo vende a través de imágenes, ¿no? Como bien dice, yo creo que bueno, se trata de un perfil enfermizo claramente, que debe ser tratado desde la propia educación, cuando la persona va creciendo y dentro de esa ceguera enfermiza ni siquiera, como ha dicho, considera que sea un tema, un delito, sino que parece que forma parte de la ingresión de la vida. Me quedo en el diario El Día, titula en la portada: las aulas ATAL atienden a más de 110 alumnos inmigrantes. Aulas ATAL son las aulas temporal de adaptación lingüística. El diario Córdoba también habla de alumnos extranjeros. Dice: casi medio millar de extranjeros estudian en la Universidad de Córdoba. Son dos perfiles distintos, sí, el aula ATAL es un aula, el aula ATAL es una aula en la que se forma chicos, sobre todo personas más jóvenes, que no conocen el idioma, que están en España por circunstancias laborales, fundamentalmente familiares, mientras que la formación que reciben los estudiantes de la Loyola, en este caso, o de la UCO, vienen de otra manera. Pero en cuanto al aula ATAL, me sorprende que hay 21 países, hay chicos, alumnos y alumnas de 21 países estudiando en Córdoba, sobre todo son marroquíes, en su gran mayoría rumanos también, pero en muchos países. Sí, bueno, el mundo está cada vez más globalizado, los movimientos migratorios forman parte ya del día a día, y lo extraño es que no sean más las aulas que hay abiertas para que esa 65. población cada vez más importante de personas del extranjero que se mueven de un país a otro para poder ganarse la vida, superen esa barrera que es la principal para integrarse, que es el idioma, entender el idioma del entorno en el que se mueven. En este caso, bueno, como has dicho, son casos completamente distintos. El aula ATAL son personas que por imposición de la vida, porque la vida se le ha presentado así, esa oportunidad para intentar encontrar un modo de vida, te ha obligado a moverte a otro país y quieres romper esa barrera idiomática, ya digo. Y el caso de la universidad son, bueno, alumnos que libremente se matriculan pues porque consideran que dentro de su proceso de formación universitaria en Córdoba se da la oferta que tú andas buscando para crecer como persona. Va mitad por mitad, 250 la Loyola, cifras parecidas en la Universidad de Córdoba también. Y bueno, pues una oferta interesante que habla bien sobre todo de la Universidad de Córdoba, de cómo se ve desde el exterior. Antiguamente la Universidad de Córdoba era muy agropecuaria, era mucho agrónomos, mucho veterinaria. Ahora se ha abierto a otras especialidades, me refiero en cuanto al atractivo para los estudiantes. Creo que todavía nos falta ese plus, ¿verdad? Porque cuando se habla de venir de fuera, quizá se tenga Madrid, se tenga Barcelona, se tenga Sevilla o Granada, Salamanca, pero ¿cuál le falta dar el paso para esa internacionalización? Bueno, sin quitarle méritos, por supuesto, a la universidad, también la calidad de vida que hay en sí en Andalucía y en el sur de España para estudiantes que la mayoría vienen de países nórdicos o países anglosajones. También es un atractivo muy importante para decidirse a venir aquí. También incluso aprender la propia lengua que hablan centenares de millones de personas en el mundo y que se está convirtiendo en uno de los idiomas pues que más puertas te abren después de cara al futuro para desarrollar la carrera que está estudiando. La internacionalización de la universidad es uno de sus planes de la Universidad de Córdoba, uno de sus planes ahora mismo, casi que más de sus objetivos más importantes. De hecho, la propia universidad se implica en todas aquellas iniciativas que supongan exportar la marca Córdoba, que prácticamente además nació dentro de la propia universidad, para que no solamente la oferta universitaria en sí, sino que también el nombre de Córdoba adquiera potencial captador en el mundo, para que cada vez sean más los estudiantes de fuera que vienen aquí a estudiar. Después, otro asunto es la retención del talento, porque la mayoría de esos estudiantes que vienen del extranjero y se forman en Córdoba, aprenden en Córdoba y que se llevan el conocimiento que adquieren en la Universidad de Córdoba, después acaban desarrollando sus carreras profesionales fuera de Córdoba. Sin embargo, lo interesante sería que ese poder de captación que está teniendo ya la universidad, que poco a poco se va viendo que va cada vez a más,
también se transforme en retención de ese talento de tal forma que se quede en Córdoba. Eso sí es interesante, no solamente capacitar a los jóvenes, sino que luego aprovechar esa formación, porque nos cuesta dinero, principalmente por eso, y porque se queden aquí también. Bueno, vamos terminando ya, un par de asuntos todavía interesantes. Bueno, habrán visto que está lloviendo hoy, señala el diario Córdoba que lo que toca a partir de mañana es un cambio drástico en la temperatura, la lluvia parece que se va a ir no hemos metiendo. soltado el otoño otra vez más, los árboles están la mayoría con las hojas todavía. Empezamos a final del mes de agosto, principio de septiembre fue curioso porque se produjo una cosa que se llama estrés biológico, una cosa así parecida, y empezaron a caer las hojas de los árboles caducos, que parecía que el otoño de alguna forma se había precipitado. Sin embargo, paseas por la ciudad y los árboles ya tenían que estar pelones la mayoría, y sin embargo ahora es cuando están empezando a caer hojas. De hecho, hay algunos naranjos que tienen azahar, o sea que dentro de esta locura en la que nos está introduciendo el cambio climático, en Córdoba vemos esos contrastes que primavera-verano prácticamente se dan las manos ya con el invierno, y el otoño se ha prescindido de él. Pues poquita lluvia, parece que quedan unos días que puede ser que caiga algo de agua, pero lo más gordo que era el sábado y domingo, pues no hemos librado, vamos, lamentablemente no hemos quedado sin ese agua que tanto necesitamos. Y me quedo en el diario Córdoba, que trae en el interior que ya son 10.233 las entradas vendidas para el partido de final de Copa entre el Córdoba y el Guijuelo. Bueno, el sábado, como saben, el Córdoba perdió en Villanovense, en Villanueva de la Serena, frente al Villanovense, primera derrota de la temporada, partido malo, que bueno, nos devuelve un poco a la realidad. El Córdoba es lo que es, la que hay, y se puede perder y ganar, no solamente vale. A mí lo que más me alarmó fue que no le vi la intensidad en otros partidos, pero no le vi la intensidad de otros partidos porque me parece a mí que la mente estaba dispersa. Aparte de que el equipo también me dio la impresión de cierto cansado físico, y todo eso tiene que ver con las fechas que se nos avecinan. La final que se juega mañana en el Arcángel contra el Guijuelo, que es el segundo título en toda la historia del Córdoba Club de Fútbol que se va a poder celebrar, si se celebra, en el estadio del Arcángel. El Córdoba solamente ha ganado hasta la fecha, tiene 3 títulos, tiene una Copa de Campeón de Segunda División en el año 62 contra el Deportivo de La Coruña, que se celebró en el Arcángel y se alzó en el Arcángel después de ganarle al Deportivo de La Coruña por 4-0. 2 trofeos de Segunda División B de campeón de grupo que ni siquiera sirvieron para ascender esos años, con lo cual fue, digamos que una copa no muy agraciada, que se recogió en una asamblea, se la entregó el presidente en Madrid en la asamblea como en serie, iban pasando y iban cogiendo sus trofeos. Y esta sería la segunda oportunidad en la que el Córdoba va a poder celebrar un título, si se consigue, ya digo, con su afición. Yo creo que todo eso, pensar en cómo vamos a celebrar, que llevamos además celebrándolo en las tendillas de hace 2 semanas, el título contra el Guijuelo y el partido que dentro de una semana después tenemos en Copa del Rey contra el Sevilla, ha dispersado un poco la mente del equipo, o al menos así me pareció a mí ver el otro día en Villanueva de la Serena, cuando no le vi la misma intensidad con la que habían afrontado los partidos anteriores, y además el esfuerzo físico para llegar hasta aquí, para llegar a este partido contra el Guijuelo y el Sevilla, creo que va pasando factura. También es verdad que a lo largo de la competición los propios responsables físicos del equipo van intentando manejar esos repuntes, esos dientes de sierra que hay entre puntos altos de físicos, y siempre hay también una pequeña caída, que esperemos que llegará si tiene que llegar, que no coincida ahora, para que podamos también disfrutar de los 2 momentos que se nos van a presentar en los próximos 15 días, pero que además afortunadamente, si ha de llegar, va a llegar con un colchón de puntos que tampoco convierte en muy dramático que se pueda perder en incluso otro partido. El Córdoba perdió ayer 3 puntos de margen, los que tenía frente al Coria, que ganó. Ganaron todos, creo, de detrás del Córdoba. Se aprieta mucho la clasificación, pero aún hay 4 puntos más 3 que nos quedan pendientes del partido Mensajero, que hay que ganarlo, pero están ahí. O sea, que al Coria se le ganó 0-3, creo recordar, en su campo. O sea que al segundo el golaveraje también nos da un punto más. Y el Cacereño 5-0. O sea, eso es muy difícil, es un punto más que tenemos añadido, que es muy difícil que el Córdoba le vapuleen de esa forma en cualquier otro partido. Ahí contamos también con un punto más, pero bueno, a ver si ya pasa también estos 15 días de fiesta. Es que llevamos 15 días celebrando con un debate de si celebramos la victoria contra el Guijuelo o no.
Si vamos a las tendillas no, y hemos olvidado además de una cosa muy importante, a las tendillas no se puede ir porque hay un mercado navideño. Ya sería curioso ver mañana bufanda blanca y verde, gente de pie en los puestecillos de las tendillas celebrando que hemos ganado el Guijuelo. Primero hay que jugarlo y ganarlo. Por cierto, ya lo saben, el partido se retransmitirá en esta casa, el PTV, a partir de las 5:30. 5:30, un previo desde el Arcángel con toda la información que dé de sí el partido, con entrevistas a los presidentes, a los técnicos, también de Guijuelo, por supuesto, para este gran acontecimiento que esperamos que podamos celebrarlo en las tendillas o cada uno en su casa. Yo no soy muy de celebraciones, me parece más que una copa bastante menor como para que la ciudad se eche a la calle, sí. Pero una alegría tampoco viene mal. Hombre, la gente es muy libre de celebrar las cosas como quiera, ¿no? Pero bueno, tanto las fiestas como las desgracias. Y en este caso, yo creo que, bueno, es la competición que nos ha tocado porque es donde estamos, en la Copa Federación, una copa de cuarta categoría, estamos en cuarta categoría, vamos a ganar lo que se nos ponga por delante en cuarta categoría, ¿no? Pero yo también creo que lo de las tendillas ya sería, yo qué sé, las tendillas se quedan para las grandes conmemoraciones, ascenso a primera, un ascenso a segunda división, si ganamos la Copa del Rey en la final, Córdoba se convierte en un equipo histórico por ganarla. Yo creo que mañana, dándole al equipo el agradecimiento por lo bien que nos lo ha hecho pasar en esta competición y celebrando con ellos una vuelta de honor en el Estadio del Arcángel, está la cosa más que bien celebrada. Yo creo que el Madrid celebrará una UEFA League, por ejemplo, paseando, no lo sé, a lo mejor sí, porque como le gusta celebrar tanto a todo el mundo, pero creo que hay que poner las cosas en su justa medida. Bueno, pues hasta aquí llegamos, nos hemos pasado como siempre un par de minutos. Gracias, Rafa, te veo el lunes que viene, hablaremos de más cosas. Sobre todo hablaremos de fútbol, que habrá otro partido importante en casa. El sábado contra el Mérida. El sábado contra el Mérida, un choque importante. Ustedes lo veo mañana. Como siempre, sigan informándose y hasta mañana. Gracias por su atención.